Hola a todos. En la lección del día de hoy vamos a resolver ecuaciones lineales de 2 pasos. Las instrucciones dicen resuelva y compruebe. En las últimas lecciones hicimos las ecuaciones de un paso y ahora tenemos 2. Siempre nos fijamos en el lado en donde está la variable y queremos despejar la variable, queremos dejar la variable sola. Cada número que esté alrededor de la variable en el lado en donde está la variable significa un paso. Por ejemplo, si tenemos algo como x más 9 es igual a 4, solamente tenemos que remover al 9 para que la x se quede sola. Sin embargo, en la que tenemos el día de hoy, tenemos 2 cosas que resolver de este lado en donde está la variable. Tenemos que remover ese positivo 9 y además de eso tenemos que remover este negativo 1 que está enfrente de la variable. Recuerde que aquí tenemos un negativo 1. Entonces, por cada número que esté alrededor de la variable, representa un paso. La pregunta sería entonces aquí, ¿cuál removemos primero? Si miramos en el lado en donde está la variable, tenemos 2 cosas que remover, el 9 y el negativo 1. ¿Cuál removemos primero? Y primero vamos a remover siempre el que está más lejos de la variable, aquí en el lado de donde está la variable, por supuesto, no al otro lado. El que está más lejos. Entonces miramos cuál está más cerca, cuál está más lejos de la variable. La variable de hecho está junto con el negativo 1. Entonces ese negativo 1 que está junto a la variable, ese va a ser su último paso. Ok, entonces lo que está más lejos de la variable entre el negativo 1 y el 9 es el 9. Entonces vamos a empezar removiendo ese 9 que está más lejos de la variable y lo que está junto a la variable, ese es su último paso. Miramos como siempre qué operación tenemos aquí con el 9 y lo que tenemos es una suma de 9. Por lo tanto, necesitamos la operación inversa a la suma, que es una resta. Vamos a restar 9 debajo del mismo 9 y al otro lado del signo del igual debajo del número. Y hacemos las operaciones para ver qué es lo que nos queda. En el lado derecho tenemos la operación 4 menos 9 y 4 menos 9 es negativo 5. Creo que para este punto ya todos deben de saber sumar y restar y multiplicar y dividir correctamente. Entonces no voy a estar explicando cómo obtenemos ese negativo 5. Nada más 4 menos 9 es negativo 5. Y en el lado izquierdo, este positivo 9 y negativo 9, como son inversos, ellos se eliminan a 0 y nos deja nada más la parte que tenemos acá que le acabo de circular. Esa parte se queda, que es negativo 1x. Recuerde que el 1 no siempre lo escribimos, lo estoy escribiendo nada más para recordar que ahí tenemos una multiplicación. Entonces ya hemos retirado el positivo 9, lo único que tenemos que retirar ahora es ese negativo, que es negativo 1. Y como aquí está multiplicando por la x, porque tenemos una multiplicación negativo 1 por x, lo que debemos hacer es lo inverso de la multiplicación, que es una división. Entonces dividimos a este lado por ese mismo número que está enfrente de la x, que es negativo 1, y dividimos también al otro lado por ese número, negativo 1, y hacemos las operaciones para encontrar el resultado.
Y al lado derecho tenemos negativo 5 dividido para negativo 1. Y eso es 5 positivo. Y en el lado izquierdo, el negativo 1 en el numerador y el otro en el denominador, eso se cancela porque se dividen a 1, dejándonos nada más a la x positiva. Recuerde que la variable no se puede quedar negativa. Entonces, nos queda positivo x igual a 5. Recuerde siempre que cuando usted quiere cambiar el signo de un término, tiene que dividir o multiplicar por negativo 1, no por positivo 1, por negativo 1, porque eso va a hacer que ese negativo dividido para otro negativo le dé un resultado positivo. Acá vamos a encontrar entonces que la solución es x igual a 5, el valor de la x que hace que el lado izquierdo sea igual al lado derecho es 5. Y vamos a comprobar para asegurarnos de que en realidad esa es la respuesta correcta. Empezamos escribiendo la ecuación original, que es negativo x más 9 igual a 4. Y reemplazamos la variable con el valor que acabamos de encontrar. Y acabamos de encontrar que la variable vale 5. Y escribimos todo lo demás. Tenemos un negativo enfrente del valor de la variable. Y hacemos la simplificación en el lado izquierdo porque en el lado derecho ya está simplificado. Y en este caso es nada más negativo 5 más 9. Y negativo 5 más 9 es efectivamente positivo 4. Y como al otro lado también tenemos un positivo 4, obtenemos algo que es verdadero. Y por lo tanto sabemos que la solución que acabamos de encontrar está correcta. Vamos a hacer otro ejemplo. Fíjese que hemos hecho 2 pasos, son los que están en rojo. Hemos restado 9 en cada lado y luego hemos dividido para negativo 1 en cada lado. El número 2 es negativo x sobre 7 igual a 16. Cuando tenemos algo como esto, el negativo que está en el centro se puede mover arriba o abajo. Yo siempre lo voy a mover hacia arriba para hacerlo siempre de la misma forma. Entonces recuerde que si tiene algo como un negativo en el centro, como esto, eso es exactamente igual que moverle al negativo arriba o moverle al negativo abajo. Eso es todo exactamente igual. Yo siempre voy a usar este método en donde yo le muevo ese negativo hacia arriba. Vamos a empezar entonces con esta ecuación y lo primero que voy a hacer es moverle el negativo hacia arriba. Voy a escribir ahora la ecuación con el negativo arriba y eso me deja negativo x sobre 7 igual a 16. Y entonces hacemos lo mismo que hicimos arriba. Miramos qué es lo que está más cerca de la variable. Ese es el último paso y en este caso el negativo que está junto a la variable que sabemos que es negativo 1. Ese es el último paso, porque ese está junto a la variable. Entonces lo primero que tenemos que hacer es remover ese 7 que está aquí y miramos qué operación estamos haciendo con el 7.
Y la operación que estamos haciendo con el 7 es una división, por lo tanto necesitamos la operación inversa a la división, que es la multiplicación. Vamos a multiplicar entonces por 7 acá arriba. Recuerde que la multiplicación se hace en el numerador. Vamos a multiplicar aquí por 7. Y en el otro lado también vamos a multiplicar por 7 en el numerador, porque el denominador del 16 es el 1 positivo que no está escrito, que estaría acá abajo. Entonces multiplicamos en el numerador. Y hacemos las operaciones indicadas. 16 por 7 en el lado derecho. 16 por 7 es 112. Y en el lado izquierdo, este 7 que está arriba con el 7 que está abajo se eliminan porque eso se dividen a 1. 7 dividido para 7 es 1. Y nos deja nada más a la x con su negativo, porque no hemos hecho nada con el negativo, así que esa x con el negativo es lo que nos queda. Entonces acabamos de remover el 7, sin embargo no hemos terminado porque la variable no está despejada, no está sola y está con el negativo 1 enfrente. Por lo tanto, necesitamos hacer ese último paso que es remover el negativo 1 y como está multiplicando por negativo 1, igual que en el ejercicio de arriba, el número 1, lo que debemos de hacer es la operación contraria a la multiplicación, que es la división. Que acabo de escribir la multiplicación por negativo 1 y ahora vamos a dividir para negativo 1, que es lo inverso. Y así nos quedaría haciendo la operación en el lado derecho, 112 dividido para negativo 1 es negativo 112. Y en el lado izquierdo nos queda la variable sola porque el negativo 1 de arriba dividido para otro negativo nos deja positivo x. Acabamos de encontrar entonces la solución. Sabemos que hemos terminado el proceso porque la variable está sola y positiva. Sabemos que el valor de x es negativo 112 y ahora vamos a hacer la comprobación para asegurarnos de que esa solución es realmente la correcta. Y para hacer la solución, para hacer la comprobación voy a escribir la ecuación original, pero la voy a escribir con el signo de negativo junto a la x, que es exactamente la misma ecuación. Entonces es negativo x sobre 7 igual a 16. Reemplazamos ahora la x con su valor y la x es negativo 112 y voy a escribir todo lo demás igual. Enfrente de la x tengo un negativo que no tiene nada que ver con este negativo del 112. La x es negativo 112 y enfrente de la x tengo otro negativo. Y eso lo dividimos para 7 y debería darnos como resultado 16. Vamos a simplificar el lado izquierdo porque el lado derecho ya está simplificado. Y aquí en el numerador tenemos dos negativos juntos y eso los tenemos que multiplicar. Negativo por negativo, positivo. Nos quedamos entonces con positivo 112 dividido para 7. Y hacemos la operación 112 dividido para 7. Es exactamente 16. Lo cual nos da algo verdadero porque 16 sí es igual a 16. Y eso nos dice que nuestro proceso está correcto. Y ahora continuamos con el número 3. La ecuación dice
4/5 de x igual a 8. O 4/5 de x igual a 8. En este caso también voy a escribir esta parte de la fracción de una forma más sencilla para que todo sea más fácil en el proceso. Y es muy importante de que la x lo pongamos con el 4. Esa x pertenece siempre al numerador, no al denominador. Entonces, lo que realmente tenemos aquí es lo siguiente. 4x/5 igual a 8. ¿Okay? Entonces, eso es otra cosa que tiene que recordar, que siempre que tengamos una fracción seguido por la variable le pertenece al numerador de la fracción. Y eso va a ser, escribiéndolo de esta forma, va a ser mucho más sencillo reconocer las operaciones, porque recuerde que tenemos que reconocer las operaciones para poder usar la operación inversa. ¿Okay? Entonces, miramos una vez más, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué es lo que está más cerca de la variable? ¿Qué es lo que está más lejos de la variable? Porque lo que está más cerca de la variable sería el último paso. Y lo que está más cerca de la variable es ese 4. Entonces, ese 4 va a ser nuestro último paso. Remover el 4 es el último paso. Por lo tanto, tenemos que empezar removiendo el 5, que es lo que está más lejos de la variable entre el 4 y el 5. Y el 5 está dividiendo. Por lo tanto, necesitamos hacer lo contrario de la división, que es la multiplicación. Igual que en el proceso de arriba, de la número 2, multiplicamos entonces por 5 acá arriba en el numerador y por 5 en el otro lado también en el numerador. Y hacemos las operaciones indicadas. En el lado derecho tenemos 5 por 8 y eso es 40. Y en el lado izquierdo, el 5 de arriba y el 5 de abajo se cancelan porque se dividen a 1 y nos deja nada más 4x. No hemos hecho nada con el 4. Ese 4 se queda en este resultado, porque de hecho el 4 es el último paso. Y ahora tenemos que remover ese 4. Miramos qué operación está haciendo el 4 con la x y ahí existe una multiplicación. Por lo tanto, tenemos que hacer lo inverso de la multiplicación, que es una división. Vamos a dividir para ese mismo número que está enfrente de la x, que es el 4, y también lo mismo en el otro lado. Y hacemos las operaciones. En el lado derecho, 40 dividido para 4, eso es 10. Y en el lado izquierdo, el 4 de arriba y el 4 de abajo se dividen a 1, dejándonos nada más la x sola. Y acabamos de encontrar que la solución es x igual a 10. Y luego comprobamos para asegurarnos de que la respuesta esté correcta. Para la comprobación voy a escribir la ecuación original, pero con la x junto al 4, porque eso es exactamente lo mismo que esto. Entonces es 4x/5 igual a 8, y reemplazo ahora la x con su valor, es 4. Por el valor de la x, que es 10. Eso dividido para 5 tiene que ser igual a 8. Y vamos a simplificar el lado izquierdo porque el lado derecho ya está simplificado. Y haciendo las operaciones, primero tenemos que hacer esto
para poder hacer la división. Entonces es 4 por 10, y 4 por 10 es 40, y ese 40 lo vamos a dividir para 5, y efectivamente 40 dividido para 5 es 8, y tenemos 8 también al otro lado. Eso nos deja con algo que es verdadero, y por lo tanto este proceso que hemos hecho está correcto. Recuerde siempre que tiene que hacer las operaciones correctamente, y si no le queda igual, tiene que buscar en dónde está el error. Y por último vamos a hacer el ejercicio número 4. Y este tiene una mezcla de los dos últimos ejercicios, el número 2 y el número 3. Tiene una fracción y tiene un negativo. Entonces vamos a hacer dos cosas aquí. Vamos a mover ese negativo hacia arriba, como le expliqué en el ejercicio número 2. Y vamos a mover la X también hacia arriba, como le expliqué en el ejercicio número 3, porque esa X siempre pertenece al numerador. El negativo lo puede mover al numerador o al denominador, pero yo siempre lo voy a mover al numerador. Entonces, eso es algo que tiene que también recordar, que si tiene algo con el signo negativo en el centro y una X seguido, eso es exactamente igual que a 2X sobre 5. Yo siempre lo voy a escribir de esta forma. Aunque se podría escribir también con el signo abajo, con el signo de negativo abajo. Yo siempre lo voy a escribir con el signo negativo arriba. Ok, entonces escribo primero la misma ecuación, pero con esos pequeños cambios que realmente deja la ecuación exactamente igual. Negativo 2x arriba, dividido para 5, negativo 2x dividido para 5 igual a 6. Y eso nos hace más sencillo identificar las operaciones que tenemos. Lo que está junto a la x es el negativo 2, por lo tanto eso es nuestro último paso. Y lo que está más lejos de la variable, en este caso el 5, es lo que vamos a remover primero. Y como el 5 está dividiendo, necesitamos multiplicar por 5 aquí en el numerador. Y al otro lado también en el numerador. Haciendo las operaciones nos queda en el lado derecho 6 por 5, 30. Y en el lado izquierdo el 5 de arriba y el 5 de abajo se dividen a 1, dejándonos negativo 2x. Nos queda negativo 2x es igual a 30. Y ahora miramos, lo único que nos queda de retirar es lo que está junto a la variable x, que es el negativo 2. Y en este momento tenemos una multiplicación por negativo 2, por lo tanto necesitamos hacer lo inverso, que es dividir para negativo 2. Recuerde que siempre usamos el mismo número que está enfrente de la variable, no le cambiamos de signo, nada más le cambiamos de multiplicación a división, le cambiamos de operación. Y hacemos las operaciones. 30 dividido para negativo 2 nos da como resultado negativo 15 en el lado derecho, y en el lado izquierdo el negativo 2 de arriba con el negativo 2 de abajo
se dividen a 1, dejándonos nada más la x. Y como la x está ya sola y positiva, esta sería nuestra solución. Y por último, hacemos la comprobación para asegurarnos de que esté correcto. Para la comprobación voy a usar la ecuación con el negativo arriba y la x también arriba. Negativo 2x sobre 5 igual a 6. Y voy a reemplazar el valor de la x, negativo 2, multiplicado por el valor de la x, que es 15. Eso dividido para 5 tiene que darnos negativo 6. Y vamos a simplificar el lado izquierdo. Y para poder hacer esa división, tenemos que simplificar primero esta multiplicación. Negativo 5 por negativo 2 por negativo 15. Eso sería positivo 30. Dividido para 5. Que veo que aquí cometí un error, le puse negativo 6 cuando es positivo 6 originalmente, así que esto es positivo 6 ahí. Y por último hacemos esta división. 30 dividido para 5, los dos son positivos, el resultado también es positivo. 30 dividido para 5 es 6. Y al otro lado también tenemos positivo 6. Por lo tanto, tenemos algo que es verdadero. Y eso nos dice que esta solución que acabamos de encontrar está correcta. Revise, como siempre, la página de internet de la clase para ver cuál es la tarea. Y eso es todo por la lección del día de hoy en cómo resolver ecuaciones lineales de 2 pasos.